Vale. Supuestamente estamos en directo. Eh, a ver. Déjame que vea una cosa. Voy a ver si se escucha bien. Con... A ver. Déjame que vea una cosa. Voy a ver si se escucha bien. Con... A ver. Déjame que vea una cosa. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que... Lo que pasa es que el otro día estuve viendo lo de el directo de Superliminal, lo estuve viendo después de haberlo hecho y tal, y vi yo con mis propios ojos, o sea, no oí, no vi, sino oí, que se escuchaba mal, o sea, que se me escuchaba a mí mal, pero es que ya había tenido ese problema con Alan Wake. Y es que el micrófono, ¿qué pasa? Mira, yo tengo el ordenador, ¿no? El ordenador que es portátil. Y claro, tengo aquí el teclado, el monitor no lo puedo dejar mucho porque entonces lo que pasa es que no llego a los capullos, a las teclas, ¿no? Y no puedo poner el micrófono porque si pongo el micrófono me tapa medio juego y no tampoco es plan. Entonces yo quería saber si con esto se escuchaba bien, porque claro, si conecto el otro micrófono, lo que pasa es que tengo que apañármelas, tengo que distribuir el escritorio de una manera que ahora mismo no la tengo para poder poner lo que es el micrófono aquí, que se me escuche bien, porque además este micrófono lo que tiene, no sé qué coño, no sé por qué coño, pero no se escucha, o sea, no se escucha fuerte, se escucha bien, con calidad, pero no se escucha fuerte. Entonces, me choca eso. Bueno, voy a... Un momentito. Porque es que aparte estas 2 semanas que está sin subir vídeo, me he dado cuenta de muchas cosas. De que el bot de Discord avisa automáticamente solamente si es directo de Twitch o si he subido un vídeo a YouTube. O eso es lo que me dio a mí a entender el otro día cuando hice el directo aquí en YouTube. El juego más extraño que he jugado, ¿no veis? O sea, es como que... No sé, es muy raro. O sea, como que le detecta como vídeo y menos subir, o sea, menos pasar el vídeo como tal, eh, pasa el directo anterior, el vídeo anterior, no pasa el directo. No sé, es una cosa muy rara, que no sé por qué coño hace eso, pero bueno, yo simplemente cojo lo que puse la semana pasada, lo copio, hago un copia y pega aquí y ya está. Menciono al rol de suscriptor. Oye, que si no estáis en Discord, pues podéis poneros, porque lo tengo aquí abajo en la descripción. Podéis ver ahí. Corre a ver el directo. Corre a ver. Corre. Vamos a poner. Estamos en directo. Directo. Vale. Y voy a copiar esto. Lo pego en el Discord este que tengo aquí con unos colegas. Para que, bueno, pues si se quieren meter o lo que sea. Videos streams. Dice, para promocionar tu stream vídeo, inserta el enlace. Vale. O sea, es como el enlace. Lo que tengo que insertar es el enlace. A ver, voy a poner. Perdón, ¿eh? Es que lo tenga que hacer todo mientras que estoy en directo, porque tampoco lo puedo hacer antes.
Pues no sé. Dice a los ángeles. Me menciona todo, que le den por culo. Vale. Ahora sí que sí. Voy a cerrar el Discord. Bueno, vamos a jugar hoy a un juego que me he bajado, que se llama Assemble, no sé qué, no sé cuántas. A ver, espérate, voy a verlo. Assemble with Car. Bueno, tendrá otra pronunciación, pero yo es que inglés, el mínimo. Y el juego empieza así. O sea, no he tocado nada, el juego empieza así. Así que, pues nada, vamos a ver qué nos depara. A ver. Primero voy a ver un momento que se escuche bien, porque no quiero que me pase como el otro día con Superliminal, que es un juego precioso, y lo que jode el directo es el audio, bajo mi punto de vista, Cuidado. Bien, porque no quiero que me pase como el otro día con Superliminal, que es un juego precioso, y lo que jode... Vale, se escucha bien. Se me escucha muy alto, pero... Bueno, voy a bajar, de hecho voy a bajar un poquito la voz, un poquito nada más. Así, yo creo que está bien. Y pues nada, no sé a qué le tenemos que dar. Le voy a dar a esto porque... Ah, vale, ya. Vale, ya está. Ahí está, ok. Eustom, no sé qué pone ahí, pero bueno. Ok. Tenemos que coger esto, meterlo aquí. No, aquí. This game is best played to one match. O sea, ya os lo digo como lo dije en Superliminal. Ved el directo con cascos, porque esto es para disfrutarlo con cascos. Yo lo que voy a hacer esta vez, si tengo batería en el móvil para ponerme aquí el chat. Así que esta vez sí que os voy a leer. ¿Vale? Voy a cerrar esto. Y esta vez sí que os voy a leer por el chat. Lo voy a tener aquí, ¿vale? Dice así, with care. Creo que se dice así, no lo sé. New chapter. Haré. Es como un nuevo capítulo añadido. Ok. Bella. Un momento. No puedo... Un momento. No vayas tan rápido, Julai. No puedo ponerlo en... Dime que lo puedo poner en español, por favor. Voice language. Ah, mierda. Vale, ahí me caen subtítulos en español porque no tengo ganas de traducirlo todo. ¡Ah! Vale, bien. Vale. Bien. Bueno, no pasa nada. Si escuchamos inglés, está bien. Nunca está de más escuchar inglés, chicos. ¿Qué pone aquí de audio? Ah, vale, es para el sonido. No voy a bajar nada, simplemente vosotros ir controlando con el móvil y ya está. Gráficos, reiniciar progreso, créditos, ok, perfecto. Oye, tiene una estética muy buena, O sea, está bastante bien. ¿Seguro que quieres salir de juego? No. Vamos a dar. Vale, vamos con el capítulo 1. Va por capítulo. Pero bueno, yo lo voy a jugar entero y ya está. Después de un año en la carretera, pensaba que me iba a cansar de tanto viajar, de los trenes, de las autopistas y de todo lo demás. But as my train pulled into the station at Bellariva, I felt every bit as excited as the first day of my journey. Pero cuando mi tren llegó a la estación de Bellariva, sentí la misma emoción por mis venas como el primer día. Este juego va, o sea, básicamente este juego va de que nosotros volvemos a nuestro pueblo como natal, ¿no? Como a nuestro pueblo donde nosotros vivimos en la infancia, nuestro pueblo de infancia, ¿vale? Y es como que nosotros tenemos que arreglar las cosas tecnológicas del pueblo, de gente que nos trae cosas tecnológicas, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir descubriendo pues qué ha pasado con el pueblo, que nuestra infancia, cómo era, ¿no? Es lo que he entendido de lo que he leído en la página esta, porque este juego lo he encontrado en una página, he buscado juegos para jugar entre 1 hora y 3. Y me ha salido bastantes juegos, pero este es el que más me ha interesado. Ya me callo. Dice un año entero que parecía una vida, tantos lugares, tantas personas y por supuesto la nueva vida que les doy a los objetos que me encuentro por el camino.
Sí, yo creo que es I'm eso. a restorer by trade. Bringing our most beloved possessions back to life is what I love to do. I'd been traveling for months, working my way from one town to the next, fixing everything from family heirlooms to VCRs. Creo que el juego, de hecho, creo que el juego se escucha mucho, ¿no? ¿O es cosa mía? Voy a bajar un poco el juego, un poquito, solo un poquito. Ahí está. Vale, ahí está. Ahora sí. Soy una manitas, reparo las posesiones más preciadas de la gente. He estado viajando durante meses de ciudad en ciudad, arreglando experiencias familiares hasta motos. Un momento. Quiero asegurarme, ya que estamos en directo, de que se escucha bien el juego, ¿vale? Y ahora no me va el directo. Motos. Un momento. Quiero asegurarme, ya que estamos en directo, de que se escucha bien. Vale, sí, se escucha bien. Es lo que os digo, o sea, se escucha mal mi micrófono porque no es muy bueno, pero eso. No pasa nada. Ok. Bellariva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after I'd unpacked. Te esperaba tomarme un merecido descanso en Bellariva, pero eso tendría que esperar hasta que desempacara, no sé leer. Desempacar. Vamos a empacar. Vale. Vale. El juego es... Voy a poner el chat. Lo que voy a hacer es aflojarme esto. Voy a poner el chat. Ahí ya está. Por si queréis hablarme o lo que sea, ahí está el chat. ¿Vale? Podéis hablar. Chat en directo. Dice, haz clic en la caja de herramientas para quitar eso. Okay. A ver, vamos a ir quitando cosas. Vale. Tenemos una cámara analógica. Yo quiero una cámara analógica. Master Restoration, el peine, las gafas, esto que no sé qué es, las llaves, creo que es, el pasaporte y el perfume. ¿Dónde pongo el perfume? Aquí. Ok, vale. Aventura Classic, maleta, completar. Vale. Finally, I'd made it to Bellariva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. Perdón, tengo que responder, ¿vale? Perdón, es que era importante, era el trabajo que tenía que responder, ¿vale? Ya está. Ahora soy todo vuestro, soy todo vuestro. Bien, por fin llegué a Bellariva. He venido por el festival de comida que se va a celebrar en unos días. Después de tantos platos precocinados y sopas de sobre, me hacía falta comida de verdad. Me parece, estoy de acuerdo. Pero claro, necesitaba dinero para pagarlo, así que decidí salir al día siguiente para buscar algo de trabajo. Sinceramente preferiría que la tía no hablara. Pues para que hable en inglés. No hablo yo. Beyond the four walls of our antique store that I had to be a part of. Dice, mis padres no querían que me marchase. Deseaban que me quedase en la tienda y tuviera una vida anódina. Pero iban a conocer lo que había allá afuera, más allá de las cuatro paredes y en nuestra tienda de antigüedades. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. Y soñaba continuamente con esos lugares maravillosos y extraños. ¿Qué lo voy a leer, tío? O sea, leedlo vosotros y ya está. My story in Bellariva began with a little girl and a voice she was longing to hear. Es que si la tipa habla y yo luego digo lo que dice, pues no sé, es como su sentido. ¿Cuántos capítulos tiene esto? Es por hacerme una idea. 13 capítulos y el epílogo.
Pero creo que el epílogo... O sea... No sé, bueno. A ver si el epílogo es jugable o es una cinemática, pero bueno. Dice Nana. Vamos allá. A ver qué dice Nana. It was my first morning in Bella Riva, and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town, its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. In the main square, meanwhile, preparations were underway for the festival in a few days' time. As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bella Riva would need me to fix. So far, everything here seemed perfect. I was starting to worry I'd made a mistake when I felt someone tapping me on the back. Hi, I'm Izzy. Do you know how to fix things? No, niña. Estoy en la caja... Estoy en la tienda de reparaciones. Maybe No 7 sé. years old, who must have gotten hold Pa of one of my decorar. flyers. She rummaged Para que haya un around in her NPC. backpack until she hauled out a battered red cassette deck. No me he enterado de lo que dice. Dice, era una niña pequeña de unos 7 años o así que debía haberse hecho uno con uno de los folletos. Puse a rebuscar en la mochila hasta que me Vale. Que lo My arreglemos. tape is broken and I can't make it work anymore. Ya, niña. Oh. Qué lista la niña, por favor. Si una cosa está rota no funciona. Oh, tonta. I tried to fix it myself, but there's this metal thing in the way. Can you try? No. Vamos a arreglarle el radiocaseta a la tipa. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que... A ver, espera un momento. A ver, primero de todo... Why did you do that? Fuck. Vale. ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale. Juego How así. did you do that? I didn't see. Niña, te callas un poco, Puffy. Puffy, niña, te callas un poquito. Vale. ¿Qué es lo que le pasa a este trasto? ¿Cómo no puedo dar la vuelta? Ah, probar, ¿qué? ¿Cómo va? Still not working. Something else must be wrong. Debe ser otra cosa, pues claro, tipa. A ver, porque no me he hecho con los controles todavía. ¡Ah! Vale, ya está. Ya, lento pero seguro. Estoy haciendo ahora mismo con los controles, o sea... Digo, para que lo sepáis. Aha! Those batteries look like they need replacing. Luckily, I have some spares. La pila. ¡Fuck you! Vale. Niña, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de que si no le pones pilas a una cosa no funciona? Ok. Vamos a probar si funciona. Will you dream a dream for me? If I sit by your side Muy bien. and hold you so When it tight. finished, Izzy picked up the tape deck and tucked it carefully into her backpack. Agüita que no falte. Thanks, Maria. You're the best person at fixing things ever. No problem. Who was that singing? They're very good. Canta mi prima, la de It's Córdoba. my mum. She's not here anymore. Izzy trailed Qué brica la off. niña. It was the kind of silence a cassette tape would never be enough to fill. When Izzy's friends called for her, she dug deep into her pockets, looking for something to pay me with. Eventually, she produced a grand total of a stick of gum, 3 mismatched buttons, and a yo-yo. Niña. Con eso no se paga. I usually preferred a check, but Izzy looked so serious, I wrote out a full receipt. She seemed like a happy kid, but beneath it all, part of her life had been shattered. A part I wouldn't be able to fix. Ok.
No sé, no me... O sea, no me está... Bueno, de momento no me está pareciendo tan difícil, o sea... No sé. My I first don't know. repair complete, I spent the rest of the day doing small jobs in and around the square. I was exhausted when I got back to my hotel and found a message asking me to make one more visit. Ok. The address led me to a quaint little house, a stone's throw from the beach. Bathed in the Ah. evening light, Aquí. it looked beautiful, in spite of its flaking paintwork and chipped tiles. Desde la dirección correspondía a una pintoresca casita junto a la playa. Se veía preciosa con la luz del crepúsculo. A pesar de que tenía una pintura descascarillada y las baldosas agrietadas. The front door was opened by a harried-looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's Joseph. I'm Isabel's father. No, soy Carla. I'm so sorry she Bromita. bothered you this morning. Please, come in. Sería. I'd like to settle up properly. On the mantelpiece, I saw the remains of a broken statue. Without thinking, I picked up a fragment. No me entero, perdón. Estoy un poco despistado. Dice, Joseph, siento que te haya molestado esta mañana. Pasa, por favor, tenemos que arreglar cuentas. En la repisa de la chimenea vi trozos de una figura rota. Cogí un fragmento sin pensar. Ah, my father's statue. What's left of it, at least. Yet another way I'd have disappointed him. Okay. It survived 100 years in this family. But 5 minutes with Isabel and... Do you think you can salvage it? A ver, salvarla lo que es salvarla, no la puedo reconstruir. Pero si tu padre está muerto, está muerto. Te lo digo para que lo sepas. Will you be able to see the glue afterwards? I don't want people seeing the cracks. Okay, creo que le puedo echar super glue aquí, tipo. No te preocupes, que voy a salvar la fucking figura de tu padre. De tu puto padre que se fue a por tabaco y no ha vuelto. Es una ¡ah! Hoy estoy muy agresivo, no sé qué me pasa, tío. Estoy muy agresivo. Luego pero, tío. La verdad que no sé qué me pasa, pero estoy muy agresivo. Creo que es porque es domingo y los domingos... no sé. Me quedo sin excusa. Ok. A ver. En teoría esto va aquí. Luego. Vale, eso no va ahí. Luego. ¿Esto qué? ¿Qué coño es? No sé. Luego creo que... vale, esto va así. Sometimes I think my daughter should come Mi with hijo a tendría que haber venido con una warning. etiqueta de advertencia. Pero, tipo, ya ¿qué me importa eso, tipo? Vale, tengo que echarle superglue aquí, ok. Vamos a echarle superglue a la estatua del padre de este tipo. De este tipo, perdón, tipo, antes por decirte que tu padre se ha ido por tabaco. Realmente tu padre no se ha ido por tabaco. Bueno, a ver, sí se ha ido, pero ok, lo siento. Ok. Vale, vamos a ponerlo así. Yo creo que así se ve mejor, ¿no? En teoría ahora va esto, que es como el tronco. Ok, vale, este puzzle no es muy complicado. Lo único que es un poco pesado porque tengo que estar echándole superglue continuamente. Pero bueno, no es muy pesado. No se me está haciendo muy pesado. Vamos a ponerle así. Así. Perfecto. Ahora le vamos a poner esto. ¡Ay, perfecto! ¡Oh, esto! ¡Oh, perfecto! Is this really strong enough to hold everything together? A ver. Sí, otros 100 años no te va a durar. Pero... puede ser que por lo menos 10 te dure. Thank you, Maria. Vamos, lo que te queda a ti, ¿no? It looks as perfect as it ever did. Aproximadamente. My father wanted me to make something of myself. He didn't have time for anything less.
Ok, no me interesa, As tipo. Joseph put the statue back on the shelf, it Bueno, sí, en nudged verdad against sí me the interesa. family portrait stood proudly next to it. So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. Sorry. I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. Looks like I'll be working late. Again. Ah, que lo puedo desplazar así. No, When I told my parents I wanted to leave, they always found an excuse to be busy, to avoid talking about it. I guess keeping themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. Okay. Joseph's work must have been taking up so much of his time. But maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy, too. Que Izzy es como la tipa que hemos visto antes, la niña, ¿no? Por lo que entiendo. O sea que este es el padre. Tipa, me dejas un momento. El padre de esta tipa, ¿no? Creo. O sea, se llamaba Izzy la tipa. No me acuerdo ya. Ok, venga, vamos a ver aquí. Vamos a tope, vamos a tope. Señores. The second day in Bellariva dawned bright and clear. Another beautiful sunny morning. Ok. Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped. Hoy he hecho el directo un poco tarde porque... Bueno, ya lo veréis. Freshly baked pastries. Bueno, lo voy a decir. Para I cuando was se caiga la about to tipa. go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria? Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. Ah, le puedo The dar con place esto was mucho más cómodo. petite, tucked between its competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. Vale, esta es la tipa It's a bit slow que today, trabaja en la but we're just cafetería. getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. Esta es, At least I've got plenty of time. esta to es practice Carmen, my que es la recipe for the tipa que festival. trabaja en el bar. It's a new special I've been working Perfecto. on. I Voy was entendiendo hoping to esto. call my sister for some seasoning tips, but it won't connect. Si no, la señal me Can you parece see a if mí. you can figure out what's wrong? Un ojo a ver qué pasa. Sí, vamos a hacerlo. Un ojo a ver qué pasa. Bueno, lo que decía. Que estaba esperando que se descargara Obviously, we'd normally be much busier than this. un juego, lo voy a decir cuál es, que me he descargado, bueno, me he comprado porque me ha salido más barato, ¿vale? Porque no me lo he comprado, o sea, me lo he comprado por Steam, pero era una clave de Steam, ¿vale? Entonces me salía más barata por una página. Bueno, no voy a decir nombres, simplemente voy a decir que me he pillado el de las sofás, ¿vale? You can fix it, can't you? I can't afford to replace it. Para el PC, para el PC. Vale. ¿Esto qué? Vale. Momento. Ok, perfecto. Ahí está. Vamos a ver esto. ¿Qué ocurre? Vale. Para empezar es que... A ver. Aquí tenemos una pieza rota. Ok. Vamos a hacer atornillar esta pieza que sabemos que está rota. Y ya seguimos. Porque creo que esto se puede desmontar con esto. Tornillo como para sacar esto. Ok, tiene el teléfono. Dice, haz clic en el cable y arrastra para soltarlo. Vale, no. O sea, de momento no. De momento lo que vamos a hacer es quitar este cable. Vamos a quitar este cable porque vamos a quitar esto y vamos a poner este de aquí. ¿Ok?
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, cogemos este cable, lo ponemos aquí. Y este cable va aquí. Y este cable lo ponemos aquí porque este cable va aquí. Looks like this new circuit board is all hooked up. Entonces, no, esto todavía no va. Cogemos esto, lo ponemos ahí. Cogemos un tornillo, lo ponemos aquí. Vale, me mola, me mola. Esto lo giramos porque aquí van 4 tornillos. Los 4 tornillos que quedan. No está perdiendo nada, pero bueno. Vale. Still a few parts Okay. missing. No sé, tipa, no hace falta que me lo digas. No hace falta que me digas todo lo que hago. Ok, tenemos esto. Vamos a poner esto aquí. Y está conectado ya. Vale, perfecto. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, pues eso, me he pillado el de las sofás para el PC. Porque me ha salido más barato. Entonces digo, bueno, pues nada, no pasa nada. O sea, yo lo tengo en la Play 4. Pues si quiero jugar alguna vez en Play 4. Pero me lo he pillado para el PC porque hay mejores. O sea, me han dicho que hay mejores. Ahora que han sacado el parche, hay mejores gráficos y tal. No sé, tenemos que averiguarlo. Así que voy a jugar por mi cuenta lo que hemos avanzado de las sofás en lo que es en la partida, lo que hemos avanzado en el primer capítulo. Lo voy a jugar por mi cuenta para tener la partida, lo que es ya... So it's all working now, is it? Ya en You el have PC to y pues eso leave it que... to dry or let it cool down? Nope, it's ready to go. It'll be ringing off the hook in no time. Hombre, si lo quieres dejar, si quieres esperar a que se seque, puedes esperar. No hay nada que secarse, pero bueno, si quieres esperar a que se And the seque. rent and the suppliers. Anyway, take a seat and I'll be right with you. Your coffee's on the house. Ok. I sat at one of the empty tables, while at the counter, Carmen had started dialing the phone. Hello. Ok. How's my favourite sister doing today? As she talked, Carmen became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. Ok. You don't need to be here though. Can't you just put the check in the post? When the call ended, Carmen brought me my coffee, her hands trembling. Sorry about that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh god, I have to get ready. Ok. Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? ¿Podría pasar esta mañana? Sí, puede ser. Puede ser, podría ser, ¿vale? Hay que arreglar una cámara de fotos. Qué especialidad. Vamos allá. The next day, I'd promised Carmen I'd return to help her get the cafe ready for her sister's arrival. Okay. I was about to set out when I received an unexpected call from my hotel's reception desk. Apparently, another guest had asked for me by name. Okay. Curious, I took the creaking elevator up to the top floor and made my way to the room number they'd given. I knocked. Are you here about the camera? It's about time. Okay. The woman in front of me was immaculate. Not a hair out of place or a crease to be seen. My sister tells me you know how to fix things. I'd usually go Vale. to an expert, of course, but in this town... Creo que esta tipa So es... this was Carmen's sister? The two of them couldn't have been more different. Inside her room, I saw a beautiful reflex camera. Any professional photographer's dream. Okay. The viewfinder is completely dark. I can't see anything through it at all. I assume you can figure out what's wrong. Verlo, esto tiene pinta de ser... No sé, vamos a echarle un ojo. Ok, vamos a abrir la cámara a ver qué le ocurre. Vamos a echar un vistazo. Es una Lena. Ah, una Lena. Entendido Lena. Ok.
Tipa, ¿a ti te ha sonado lo de que si rompes los espejos de la cámara no va? No sé, digo yo. ¿No tiene más tornillos esto? Ok, pues nada. I don't suppose you've fixed anything this valuable before. Tipa, perdona, pero ayer le arreglé una cosa a una tipa. Aquí sale esto. Screwdriver. I could adjust the angle of the mirror. Claro, realmente así es como funcionan las reflex. Tienen un espejo que lo que hacen es que refleje para el visor, ¿no? Entonces el espejo, bueno, es más complejo, pero por eso se ve por el visor, porque... Pues, dice usar esto para girar el espejo. Okay. Por eso es que se ve por el visor, ¿vale? Porque las reflex tienen un espejo que lo que hacen es reflejar la luz que le llega y hacen verla por el visor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tienes el espejo roto, pues adiós, muy buena. ¿Vale? Pensaba que iba a ser más difícil. Oye, fíjate lo que te digo. Es una reflex bastante básica. Bueno, a ver, bastante básica. Es una reflex, ¿vale? Y bastante básica. Es una reflex analógica. Normal y corriente, no sé. Ok. No. Vale. ¿Cómo? Qué raro. Porque... Still a few parts missing. Sí, creo que faltan un par de piezas, pero... Vale, porque quería que le metiera el carrete también. Vale, ya está. Coño. Vale, no lo estaba entendiendo. Digo, coño, ¿qué pasa aquí? Vale, quería que le metiera el carrete también. De eso no me había I percatado. felt a pang of envy as I handed the camera to Helena. I put my disposable to shame. I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 limited Ya, sí. edition. A ver, me suponía que era vieja, o sea, un siglo por lo menos esa cámara tenía, o menos, pero bueno. Casi un siglo. I had no idea what 3 months' salary meant to Helena, but I was pretty sure it was more than I could afford. Tías, espérate. Espérate. I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 Vale. limited Vale. I had Que no se la idea compró, what pero es una edición del 58. Yo pensaba que se la iba a comprar en el 58. Digo, espérate. ¿De cuántos años tiene la tipa? Vale. Surely she could afford Ok. somewhere better. Será un poco raro que estuviéramos todos en el mismo hotel, eso sí. Yo dejé ese lugar porque parecía alegre y barato, pero ella podría haber pagado algo, sin duda, ok. She took some test shots, fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied. This work is immaculate. At least there's one person in this town who knows what they're doing. Ser mejor. Sending you to me might be the first thing Carmen's actually gotten right. I wondered why Helena had bothered coming if she thought so little of her sister. Okay. I hear nothing from her for weeks, and then when she finally does call me, all she wants is money. If she thinks I'm lending her another penny, she'll have to convince me it's not a total waste of time. Vale, pues entonces... That didn't sound good. If
Hurricane Helena was about to hit, I hoped Carmen was ready. La tipa a la que le hemos arreglado el teléfono es la hermana de esta tipa. Acabamos de arreglarle la cámara. Vale, vale. En la oscuridad. Me gusta el juego, me está gustando bastante. Me está gustando bastante. From the outside, it looked as quiet as ever, but inside, I found Carmen cleaning like her life depended on it. Okay. Maria! Oh, don't mind all of this. If Helena finds one speck of dust in here, I'll never hear the end of it. Carmen seemed pleased to see me, but I sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop. Trying to live up to the standards of someone like Helena seemed like an impossible task. I hope you didn't mind fixing the camera for her. She was furious when it broke. I really need this to go well. If she doesn't lend me the money, I don't know how long I can keep this place going. Carmen led me to a back room, where she'd laid out the components of what looked like a neon sign. I had this made when I first opened the cafe, but I'm hopeless with electronics. Okay. So there was supposed to be a sign outside. This might explain the lack of customers. I'd like to put it up before Helena gets here. Can you give it a try? ¿Y si ahora le digo que no a la tipa? Le voy a ayudar, pero... ¿Y si le digo que no? Ok, esto es fácil porque simplemente es... Vale, no es fácil. ¿Esto dónde coño va? A ver, un momento, ok. Al parecer somos una manitas. O sea, como que tenemos bastante maña para todas estas cosas. Al parecer... Profesor. ¿Qué ves tú aquí? No, espera. ¿Seguro que eso no va ahí? Vale. Creo que lo tengo que pegar con super. Vale. Ok. Es que no había visto el pegamento. Vale. Sí, esto va aquí. Ok. Lento pero seguro. Ok. Perfecto. Estamos aquí llenando esto. Pues nada. Me habéis preguntado si voy a seguir con las aventuras de Pau Ada. O con las crónicas de Pau Ada. Ya ni me acuerdo cómo se llama la serie. Tantos nombres les pongo a las series. No, pero seguramente no. ¿Vale? Más que nada por lo siguiente. Porque yo tengo un problema. Que yo del roleplay es un juego que me... O sea, es un juego que me aburre bastante, ¿vale? Y no sé, o sea, últimamente ya no me divertía tanto, ¿vale? Entonces como... No sé. A ver, un momento porque algo pasa con Mel. Maybe if it flashes, it'll really catch people's eye. Sí, claro. Tipa, ¿no me lo podrías haber dicho antes? Good idea. Pollas. Tipa, las cosas se dicen antes. Si es muy aburrido, pues te aguantas. Fucking tipa. Me aburrido, pues como tu puto restaurante y no te digo nada. Pollas.
Venga, vamos a quitar la puta pieza. Ay, Dios mío. Puta. Puta mierda. Mira lo que he hecho el pegamento, tío. Oh. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta. No sé si se llama Carmen la tipa, pero puta Carmen, tío. Espera, espera. Tengo un puto puzzle para tocar los cojones, ¿no? Ya, ¿no? Según yo, ya. Creo que bastaría con eso. ¿Ya contenta, tipa? It still needs something else. Maybe we can add one of these. ¿Sabes que me cago en tu puta madre, no? ¿Lo sabes, no, tipa? Lo digo para que lo sepas. No, por si no lo sabías, para que lo sepas que me cago en tu puta madre. Joder, tío. Venga, vamos a ver. Cago en la puta, tío. Puta Carmen. No puede decir las cosas. ¡Ah! Dios mío. Mira, tú. Vamos a desconectarlo todo. ¡Ah! Puta rabia, tío. Te lo juro. Puta rabia. Puta Carmen. Puto todo. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Puta Carmen. Ah, bueno, es que esto es fácil. Tipa, tipa, si me vas a decir que le meta algo más, dímelo ya. No necesita nada más. Venga, vamos a ponerle esto. Ya sabes que no le meto más nada, ¿eh? Como me digas que le meta algo, lo mojo y te quedas sin letrero. Yo te lo digo. Pero lo mojo con el S enchufado, ¿eh? Esto... Que te quito esto y te pongo esto. No entiendo. O le quito esto, pongo esto. Esto. No entiendo. I think the whole thing is supposed to light up. ¿Se sigue oyendo bien? ¿Se sigue oyendo bien? Vale, sí, se oye bien, se oye bien. ¿Se debería iluminar el qué? No me he enterado de lo que ha dicho la tipa. Ahora.
It works. I'll screw everything together again and you'll be set. Vale. Menos mal, tipa. Menos mal. ¿Tú qué? Un rato. Vale, ya está. The sign fixed, we headed outside and mounted it carefully over the cafe door. Oh, that's perfect, Maria. It looks just how I imagined it. When I had this sign made, it all seemed so simple. Oh, I can't believe I might have to give it all up. I hope I've done enough. The smile froze on her face as she spotted something over my shoulder. I turned to see. Of course, my sister owns the only cafe in this entire town that isn't actually open. For better or worse, Helena had arrived. Carmen opened her mouth to explain, but Helena swept indifferently past her. Okay. Finally pausing in the doorway, she turned back towards Carmen. The first thing we're doing is getting rid of that hideous sign. Mira, no te rompo las gafas de una hostia. And with Por that, cortesía. she disappeared inside. I hoped Carmen's chances of saving the cafe hadn't disappeared with her. ¡Es una Game Boy! ¡Ah, qué chulo! Vamos a ver, vamos a... It was the day Vamos before the a festival, and the a whole reparar la town Game was Boy. busy getting ready. I had more work than I knew what to do with. When Joseph called with another job, I was craving the cool quiet of his and Izzy's seafront house. Okay. I'd barely reached their front door when I heard someone calling me. Psst. Maria, I need your help. Quickly! Vale, sí, confirmamos que esta es la hija del alcalde. It was Izzy, peeking out from the side of the house. She beckoned for me to follow her. Ok. She led me through to a beautiful, unruly garden overflowing with flowers of every color. Nestled among them was a playhouse, its doorway almost Perdón. You have to squeeze past Me metí it una and hostia breathe al, real small, like al, this. al micrófono, perdón. Izzy took in a big gulp of air and crawled through the gap and into the playhouse. Ok. I hadn't planned on crawling in the dirt today, but the life of a repairwoman never did run smooth. It's okay. On the table inside, there was an electronic toy. Not exactly the usual stock in my parents' antique shop. I had an accident. I didn't do it on purpose or anything, but it won't turn on anymore. Can you fix it for me? Yes. Puedo arreglarlo todo. Yo soy un crack. Vamos a ver qué le pasa a esto. Ok. Hostia, tipo, le has metido una hostia buena, ¿eh? A ver. Esto. Esto. Vale. Aquí. Vale, esto por aquí. Ok. Hostias. Hostia, tiene quemado hasta el sonido, tú. Niña. ¿Tú qué cojones has hecho con la Nintendo? Hostia, ¿esto dónde iba? Hostias. Vale, tenemos un problema. Vale, la luz. La luz va a los 3. El microchip va a los 2, ¿no? Este que tiene 2. Y la música. No, la música. Eso va a 1. Y debe de faltarme algo. Algo le he quitado el cable.
Y ahora no sé a qué. Joder, eso me pasa por hacer las cosas sin mirar, tío. Vale, lo que vamos a hacer es... Uf, qué incómodo es esto, tío. Te lo juro. Es muy incómodo. Un momento, que la quiero... Es que la quiero poner... Vale, sí me sirve. Esto está quemado. Por lo tanto, vamos a ponerle una esta nueva. Vale, y lo que me faltaba era el sonido. Que aquí arriba lo que pasaba es que estaba... jodido también. Lo que vamos a hacer es quitarle esto. Porque hay que quitarle el botón. Vamos a poner el botón nuevo. Esto por aquí. Entonces esto va en el 1. Esto aquí. Y esto aquí. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Perfecto. Luego. Esto que no sé qué es. Esto por aquí. Y en principio ya estaría, ¿no? Do grown-ups play games as well? Yokoi. Can you No es, show me ya how no es to play? Nintendo. I ¿Me tried enseñas a before, jugar? but it was so Lo intenté hard. antes, pero es muy difícil. Venga, vamos. ¡Es el Pokémon! No me he fijado si el cartucho también era el Pokémon, tío. Ok, qué guay, tío, no sé. Me ha gustado. Este sí me ha gustado. Ok. Her toy fixed, I watched Izzy retreat into its screen, taking refuge in a 3-inch world of her own. Perdón. Y eso, con su juguete arreglado, Izzy volvió a sumergirse en la pantalla como si se fuera... Ok. Well, I'd better head inside. Your dad is waiting for me. Please don't tell him about the game. He'll think I broke it on purpose. Why would he think that? Because, well, I kind of dropped it really hard at the wall. Izzy looked down, scuffing her shoes on the worn Nos ha floor. pasado a todos, niña, no te preocupes. Yo... Dad said I had to go to this stupid festival Bueno, a mí me tomorrow. pasó casi con la Put on Wii. a stupid dress, and I don't want to. Pero porque yo era el All típico my que no se ponía la dress correa working. cuando jugaba a la Wii. Never wants to see me unless it's Entonces, claro, el his mando se me job. fue a tomar por culo y le dio a la Not tele. going. He No la can't rompí, reach pero esto. Mi padre dice que siempre tengo que ir a ese estúpido festival mañana y ponerme vestido. No quiero ir. Solo le preocupa su trabajo y nunca quiere verme si no le obligan. No pienso ir. With that, Izzy dove back through the rosebush and disappeared into the wilds of the garden. She was so young. She couldn't be expected to see that her dad was struggling too. It made me think. Had I really tried hard enough to understand my parents' point of view? I was so Tú sabrás. focused on the adventures ahead of me. Maybe I didn't care enough about leaving them behind. Ok, nos queda poco, ¿eh? Nos queda poquito. Vamos allá. Fugaz. Se llama este octavo capítulo. Leaving Izzy hiding in the garden, I walked around to the front of the house and rang the doorbell. It
It was only then I noticed my favorite overalls covered in grass stains. I scrubbed desperately, but it was too late. Maria, what are you doing? What happened to your clothes? I was, repairing a lawnmower. How unusual. Well, do come in. The job I've got for you is a little more delicate. Ok. Totally embarrassed, I walked into an orderly room filled with papers and ledgers. So this was his office. Ok, estamos en You en la must be oficina so del busy tipo. getting ready for the festival. Are you looking forward to it? Of course. It's traditional for the mayor to judge food from every cafe and restaurant in town. Ok. I'll be declaring the best chef in Bella Riva by this time tomorrow. Speaking of which, He unclipped the watch from his wrist and very carefully handed it. I'll have a tight Dale, schedule to para que follow, se lo but my reparemos. watch stopped working a while ago. Could you see if you can make it tick again? Yes. Yo puedo arreglarlo todo. Soy como superhéroe. No sé. Are Ok. you sure it will all fit back together? Para eso no hay que hacer más nada. Sí, tío. Porque no lo iba a poder hacer. Ok. Sí. Este es bastante... Este es muy fácil. Creo. O sea, en principio es... ¿Qué coño pasa? Ah, the main plate has completely cracked. I'll need to replace it. The cogs look good though. If I'm careful, I can reuse those. Deja un poco. Vale, estas que son... A ver, espera un momento. No sé si tengo que poner alguna de estas antes. No. Ah, vale. No lo estaba entendiendo. Para que ni nada. Vale. Entonces, este... Creo que va aquí. Espera un momento. Este sí que sí va aquí. Es... Vamos a quitar este. Es que claro, este puede ir... No. Este solo puede ir aquí. Entonces este va aquí. Este aquí. Vale. Vale. Es fácil. O sea, vale. Es más difícil de lo que había pensado al principio, pero no es difícil, es fácil. No es tan difícil, ¿no? I've not gone a day without this watch since my wife gave it to me. Qué bonito, tipo. No me interesa, pero oye, está bonito eso. Está bonito, tipo, está bonito. Está bonito. Muy bonito. Estamos arreglando el reloj del tipo. Ok, perfecto. Oh, fuck. Ponte. Me cago en la... Ponte.
¿Qué pasa? Fuck, algo no he puesto bien. Creo que algo no he puesto bien. Creo, no sé. Uf, estoy perdido ahora mismo, ¿eh? A ver, este está bien. ¡Ah, Dios mío! Algo me está... Ah, Dios, me estoy rayando muchísimo, tío. Ah, vale. Digo, coño, digo, si aquí está pasando... Vale. Ya está. Creo que está solucionado ya. ¿No? Sí, ahora sí, vale. Es que digo, coño, digo, esta tuerca... Vale. Si yo cuando pienso, muchas veces encuentro la solución. Oye, he apagado el chat. No sé si me había hablado por el chat o algo, no sé. Bueno, lo vuelvo a activar, por si alguien quiere hablar. O sea, lo tengo puesto en el chat.
Vale, ahora sí. Ahora sí, chicos. Oh, me ha costado más de lo que creía, ¿eh? Y por una cosa tonta, que es una cosa tonta. My fingers traced over the engraving on the back. I hoped fixing this was one small way I could help him move forward. Me ha costado más de lo que I creía. can't believe it's working, Maria. Thank you. My wife was a brilliant woman. Feeling this ticking on my wrist, it makes me feel like she's still here. Okay. Watches measure minutes and hours like they're infinite. I didn't know we had so little time. Even with Isabel, I barely see her. And when I do, she acts like she hates me. Isabel creo que es la Just hija. then, the phone rang. Even when he was at home, his work was never done. Sorry, Maria. I have to take this. I'll see you at the festival tomorrow. No. As I left, I turned and saw him pacing the floor of his office, his watch glinting in the afternoon sun. I hoped its quiet ticking would at least bring him some peace during the busy days to come. Ok. ¿Es un proyector? Qué chulo. Vamos a ver, esperemos que no se retrasen mucho por cosas tontas. The door was opened by someone I didn't expect to see, Helena. Sorry for inflicting this mess on you. Carmen's never seen a knick-knack she doesn't want to buy, apparently. Carmen's apartment was a little chaotic, but totally charming. It was easy to imagine her living in a place like this. It definitely wasn't Helena's style. She seemed more upmarket than flea market. I wondered why she was even here. We're having a clear out, or at least I am. Carmen's not helping, as usual. There's a market at the festival tomorrow. I'm selling some of these things to make her some money. She says she has nothing when there's all this stuff right under her nose. Helena stepped delicately past the items on the floor and reached down to pick up. Vamos a ver un Look at montón. this slide projector. Our parents treasured it, but Carmen treats it like a piece of junk. Can you take a look? Vamos a verlo. Oye, si me lo ha traído no creo que funcione. Pero vamos a ver qué le pasa. Vale. En principio, That light bulb is completely smashed. simplemente es que tiene la bombilla rota. I'll need to redirect the light to the lens at the top for the projector to work. Por favor. No. Falta uno, ¿no? No sé a dónde va. Bueno, en fin. No sé por qué no va. ¡Ah! Puta mierda esto, tío. Vale, espera. Creo que no. Oh, typical. Carmen's even managed to get a slide stuck in here.
Ahora sí. Tiene que dar para arriba. Pues ahora con esto. Looks like something is still missing. Ah, sí. I was so excited when I moved to the city. Carmen, she looks so sad. Here's the clicker you'll need to attach. God knows how Carmen broke that as well. Momento. ¿Esto dónde va? ¿Esto dónde va? Vamos a ver. Va aquí. Still a few parts Este cable es missing. para esto. Ahora ponemos los tornillos que hay aquí. ¿Ah? Y los tornillos que hay por aquí. ¡Ay, Dios! Entonces ahora When we were younger, Carmen was always following me around. I suppose she looked up to me. A cool older sister. la tía es un poco egocéntrica, ¿no? She used to ask me when I was coming home, but I was always too busy. Nada, me quedo con las ganas de saber lo que estaba diciendo el tipo. Helena was transfixed, staring at the two young sisters the projector had brought glaringly into focus. I never meant to let her down. But you haven't, have you? You came all this way just to help with the cafe. Plus the money. That's the problem. There is no money. I lost my job a few months ago. My savings are almost gone. I have nothing. Okay. Carmen thinks I'll throw my checkbook at her bad decisions and make them okay. But I can't. Not this time. Okay. You know, the funny thing is, I came here wanting to tell her the truth. But she's so infuriating. How can I ask her for help when all she cares about is herself? Helena fell silent, shrinking under the gaze of her younger self, projected onto the wall. We drifted so far apart when I moved away. It felt like the only thing keeping us together was my bank balance. I know I have to tell her the truth. It isn't fair. But I already lost everything else. Y se la pierdo también a ella. Ok. Se va esto ya como turnando a un tono. Nos quedan 4 capítulos y el epílogo. Ok, venga, vamos. Ah. No me gusta hacerlo directo tan tarde porque termino muy tarde. All my hard work, I was ready to put down my tools and pick up a fork. The smell as I entered the main square was incredible. Each stall was selling food even more delicious than the last. The competition would start any minute. Most stall holders were waiting anxiously for the mayor to pay them a visit. All of them, that was, except Carmen, who was still frantically chopping vegetables and stirring pots. Maria! Thank God you're here. Can I ask you the world's biggest favour? Helena was supposed to help me run the stall today, but she never turned up. Probably too ashamed to show her face. I can't believe she lied to me. Carmen was stirring so furiously she was in danger of tipping the pot over altogether. The mayor will be here any minute for the judging, but I'm almost out of my special. She wasn't really going to ask me, was she?
Not on my day off. I have a stove ready to build and everything. Can you set it up and make me a spare batch? Ok. Ah, que le tengo que cocinar a la tipa. Qué bien, oye. O sea, tengo que montarle todo esto y cocinarle. Mira que la tipa. No sabe ni nada la tipa. It all fits. Now to light the gas. Ok. Perfecto. I think that pot is really boiling now. Smells great if I say so myself. Huele de muerte. Here are the ingredients that Carmen's given me. What to add first? Dice ingredientes. Pint. ¿Qué es pint? No es inglés, tío. Esto es brócoli, ok. O sea, va esto. ¿Qué es esto, tío? No sé. Le voy a echar... Oh, her recipe is a bit smudged. Never mind. I'm sure whatever I put in will be fine. pues nada, venga, esto no sé si lo he echado, esto tampoco, esto tampoco. That looks good. Tiene buena I'll stick a pinta. spoonful when I'm ready to serve. Yo de ti no lo probaría, pero bueno. Ok, sopa 4 estaciones. Bueno, esa tiene más de 4, pero bueno. Carmen took over and added the finishing touches. It was just in time, as a moment later, Joseph arrived with Izzy in tow. Carmen anxiously handed them both a serving. That was so tasty. Can I have some more, please? Nope. Well, you've certainly earned yourself a loyal customer in my daughter. We have a few more meals to taste, but so far you are one of the best. Good luck. Ok. Joseph and Izzy looked so happy together. Maybe the festival was doing them some good after all. Eso en la vida Carmen, real on no the es other así, pero hand, bueno. seemed annoyed. But why, when it had all gone so well? I wish Helena was here to see this. She's so convinced I'll never succeed at anything. She wants what's best for you. She's just not very tactful about it. Yes, I know. Even when I was a kid, she pushed me when no one else did. Ok. I Eso está bien, wish she hadn't lied to me. But then, I've asked so much of her over the years. I never stopped to think how much she actually had to give. O sea, muchas veces criticamos a nuestros padres y tal porque tiran mucho, como que, o a nuestros amigos, nuestros hermanos o tal, porque tiran mucho de nosotros, es como que nos presionan mucho, pero al final está bien, porque las personas que tiran de ti, las personas que se preocupan por ti, son las personas que realmente te quieren y no quieren que no fracases. O sea que eso está bien, que si la hermana tira... Y lo digo para vosotros también, ¿no? Y vosotras, que sepáis eso. It was unrecognizable. She'd done it. Best food in Bella Riva. Half the town was outside waiting to see what the fuss was about. Maria!
Maria, my favorite sous chef. Come on through. It was Carmen. Mi Acting pinche every favorita. inch the successful cafe owner she deserved to be. Es mi pinche favorita. En español no sé lo que Even es pinche. Helena was there, serving the coffees. O sea, en español This was the castellano no last sé lo place que I quiere decir expected con to see pinche ahí. her after yesterday's drama. Ver. Carmen led me through to a balcony upstairs, where she brought out an old record player. I found out where Helena was on the day of the festival. Ok. She was selling her camera to clear the cafe's debts. But then she didn't have much left for herself. So, I've asked her to come and stay with me for a while. We have a lot of catching up to do. I wanted to give her this, to cheer her up. We listened to it all the time when we were kids. Do you think it has one last tune in it? Pues me lo has traído. No sé. Okay, let's see what happens when we turn this on. Here's the problem. This wiring isn't connected properly. No están bien conectados. ¡Oh! Dios. Vale. Vale. No, ahí no. Vale, tenemos que identificar qué es lo que da la corriente. Lo que da la corriente es esto. No, no, no. Esto es lo que da la corriente. No, tampoco. Pues no sé, ¿qué es lo que da la corriente? Esto es... Vale, esto es lo que da la corriente. Ahí. That's the speed dial connected. Now we should be able to change it. Vale. I think that Vale. should do it. This record should play beautifully. It's spinning the wrong way. How can I get it to play in the right direction? It must be to do with the motor. Let's see if one of these spares can turn things around. Vale. Ya decía yo que era muy fácil esto. Ahora voy a tener que desconectar todo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale, lo bueno es que... Turn the volume up. I simplemente- should be able to hear it now. Este vale, model 57B6. 57... W. Este es el modelo adecuado. Ok. Ahora sí debería ir bien.
Well, it's playing in the right direction. I should check it's turning at the correct speed. Ahora voy. A ver. La velocidad. Pero... ¿Cómo cambió la velocidad? Eh... What will remain of these The sweetest words I've ever heard. Perfecto. The Dios mío. record player's Se me está crackling haciendo largo, tone tío. must have caught Helena's ear, as she appeared a few moments later. Is that my old record player? I can't believe you've kept it all these years, Carmen. Ok. Leaning over the music, they looked just like the young sisters the slide projector had preserved all these years, inseparable once again. Carmen told me about your camera. That was a really generous thing to do. I loved that camera, but I love my sister more. Now it's her time to be the person she wants to be. Lo de la cámara no me I'm entera going bien. to stay here with her for a while. ¿Qué es lo de la Make cámara? up for lost time. Vale, igual. Carmen and Helena's relationship wasn't suddenly going to be perfect, but they were both prepared to try. And to think, it had all started because of a call Carmen made about some seasoning tips. I Es guess verdad. in the end, maybe it wasn't so hard to just pick up the phone and dial. I hadn't spoken to my own parents in a year. I wanted to hear their voices more than anything. But the silence between us was so cavernous. I didn't know how I'd ever find the words to bridge it. Ok. Vale. Por lo menos lo que es esta trama la hemos terminado. Vamos ahora con esto que es segunda oportunidad, que supongo que será del alcalde, ¿no? My final morning in Bellariva, I received one last call out to Joseph and Izzy's house. I knew I had to pack, but I figured I could squeeze in one final job before I had to leave. Vale, un momento porque me acabo de dar cuenta que la cámara se ha quedado pillada. ¡Ah, qué rabia, tío! ¿Cuánto lleva pillada? ¡No! ¿Cuándo se ha quedado pillada? Vale, parece que me he dado tiempo. Vale, parece que me he dado cuenta a tiempo. No me había dado cuenta de que se había pillado la cámara, tío. ¡Qué mierda! Es mi última mañana en Bellariva. Y he recibido una última llamada de la casa de Joseph y Izzy. Tenía que ponerme a hacer las maletas, pero pensé que podía sacar algo de tiempo para un último trabajo antes de marcharme. When I arrived, I found Joseph tidying up his wilderness of a garden. The playhouse was already cleared. Inside, I could see Izzy happily testing out her screw-driving skills on the back. You've made quite the impression. Izzy, tells me she's going to be a repairwoman like Maria. I'm sure she could be anything she wanted if she put her mind to it. She could. She's a brilliant child. Spending the day with her at the festival, I haven't had so much fun in ages. I wanted to give her something before she starts to forget. Okay. Inside, the house was transformed, flooded with light and the sounds of the garden. It felt alive again. This would be my last repair in Bellariva, but Ahí está restaurada la casa, It's a perfecto. music box. It used to play beautifully, but now when I wind it up, nothing happens. I'd love for Izzy to hear it sing again. Can you help? Sí.
Sí, vamos a ver cómo cantáis. Supongo que tendrá algún tipo de... Como de... Vale. Esto va... ¿Cómo va esto? No sé, yo estoy... Maria, could you add this family picture of us? Yes. Dámela. Primero déjame ver cómo es que está esto atado. Vale. Ok. Uy, ¿qué tiene aquí? No sé, tiene algo. Es como una paloma, ¿no? A ver. Vale, vamos a seguir con esto. Es como una paloma, sí, es una paloma. Vamos a coger el motor, a ver qué le pasa a esto. This mechanism is completely broken. I'll need to take it all apart before I can fix it. Ok, creo que esto va así, ¿no? O esto va... Perfecto. Pues nada, lo vamos a montar otra vez. Vale. ¿Qué iba primero? ¿Esto no? Ah, no. Ah, esto. ¿Y esto dónde va? No lo sé, bueno, en fin. Vamos a montar esto. No sé eso qué era, pero bueno. Ahí está. Ah, vale, esto era para eso. Ah, vale, le tengo que echar pegamento. Ok, pues le echamos pegamento. Vamos a echarle pegamento a la foto de esta familiar. Tú de familiar photography. Familiar photography. Ok, perfecto. Vamos a echarle pegamento. Iba a decir, vamos a echarle inglés. Echarle pegamento, ahí, pegamento por aquí para tapar los huecos. Por aquí, lento pero seguro, yo voy muy lento. Con calma, Vale. Ok. Ahora ponemos esto. Ponemos los dos tornillos aquí. Vale, la madre parece que está muerta, ¿no? Pues eso es lo que entiendo.
Creo que ya sé cómo va esto. Pero bueno, tú le metes la llave, ¿no? Sale el pájaro. No. Algo pasa con Mary. Algo pasa con Mary porque esto no sale. Ay, algo estoy volviendo a fallar, tío. Ya. Por alguna razón que desconozco ahora mismo. A ver. Perdón, chicos, pero yo para los juegos de puzzle, o sea, necesito... Lo resuelvo, pero necesito un poquito más de tiempo. Tengo un poco de subnormalidad. Así. Sé que tiene que ser un coñazo ver juegos de puzzles conmigo, pero en The New ARG tiene que ser un coñazo ver juegos de puzzles. Pero bueno, es lo que hay. Vosotros lo habéis elegido. Entonces, que me parece... Vale, ahora sí. Perfect. The mechanism is good as new. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora debería... Vale, sí, chicos, bien. Perfecto, vale. Lo único que le falta es esto. ¡Perfecto! ¿Cómo que todavía me falta colocar una pieza? ¿Qué pieza? My wife used to vale. sing this song together each night before bed, but I always worked too late to join them. Will you dream a dream for me? Josep canta. I've missed so much already. I want to be the father my wife wanted me to be. Okay. I've ended up so much like my own father, working all the time. Izzy needs me more than that. Especially now it's just the two of us. Okay. My daughter comes first. Well, until she gets bored of her stuffy old dad anyway. I'll never ever
Izzy came running into the room where Joseph scooped her up and onto his shoulders. She gazed at the music box, her eyes shining. I'd never seen her look so happy. Thank you, Maria, for everything. The things you fixed for me. I'm so glad to... Joseph was a good father, and I could tell he was determined to be an even better one. When it came down to it, that was all any of us wanted. A second chance to make something right. Ok. My time in Bellariva was almost over, but before I left, I knew there was something of my own I needed to fix. Ok, ahora creo que vamos a llamar a los padres de la tipa esta. Según yo. Hay que hacer la maleta. Despedida. Ok. Vale, estamos en el último capítulo ya. Al final el directo se me ha hecho más largo de lo que pensaba. The people I'd met, the items I'd restored, they'd taught me so much about what was really important. Pulling out my suitcase from beneath the bed, Okay. I remembered the day I stole it from my parents' shop, the day I left. Afterwards, I was too ashamed to call them, to apologize. It was a guilt I'd been carrying around every day since. As I packed, I knew that it was up to me to find a way to lighten the load. Empacar. Ok. No sé, me mola que... O sea, me mola que la última misión que tengamos sea como hacer lo que hemos hecho al principio. No sé. My train ticket. Can't believe it's time to leave Bellariva behind. My parents would love Bellariva. Maybe I can convince them to make the trip. Ok, vamos a ver el final. It was my heart that felt heavy as I made my way to the station. I was sorry to be leaving Bellariva behind, but I hoped that in my own small way I'd made a difference. Ok. Helena and Carmen's reunion was possible because they'd learned to overcome their differences. Ok. Joseph had realized he shouldn't let his grief or his work get in the way of his relationship with Izzy. Perfecto. They'd each learned to see things from someone else's perspective. Maybe it was time I saw things through my parents' eyes. I knew it would be easier to jump on the next train, put even more distance between us, but I finally felt ready to talk to them. I just didn't know if they would feel the same. Did I even remember their number? I wasn't sure until I reached for the phone and it all came flooding back. Marcar. Veamos. Mom? Dad? Maria? Is that you? Ok. Está muy bien. Está bien, chicos. Voy a ir dejando los créditos, ¿vale? Voy a ir ahí poniendo los créditos, lo voy a ir pasando. Porque es muy importante, o sea, es muy importante que sepáis. O sea, que veamos los créditos, es muy importante. Yo, bajo mi punto de vista, es sumamente importante mostrar los créditos. Fin. El epílogo. ¿Sabéis qué? Vamos a dejar el epílogo. Vamos a dejar para un próximo juego, ¿vale?
Vamos a dejar como para un próximo... Para un próximo vídeo, ¿vale? Y sinceramente, a ver, lo voy a poner así. Para hablar con vosotros. Pues bueno, hemos jugado ya a este juego, ¿vale? Vale, va bien. Simplemente falta el epílogo, que lo voy a jugar en otro vídeo, pero en un vídeo cortito, ¿vale? Porque creo que se está haciendo ya demasiado tarde y en fin, que vamos a terminar ya el directo, creo que ha sido suficiente, ¿vale? Y lo otro, el epílogo creo que es como un DLC o algo así, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es jugarlo en otro vídeo. Si se hace muy corto, pues no pasa nada, lo subo como vídeo extra, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, a partir de este directo, voy a hacer una cosa que no había hecho antes, pero que lo quiero hacer ahora, que es reflexionar y valorar el juego, ¿vale? Y darle una puntuación bajo mi punto de vista. Yo creo que el juego está bastante bien. Muy original. Es un juego corto. A mí no se me ha hecho pesado, ¿vale? Creo que es súper liminal. Incluso en alguna ocasión, o sea, en algún trozo del juego sí se me hizo pesado. No, o sea, me gustó mucho el juego, pero se me hizo pesado en algunas partes. Este es un juego muy intuitivo. Quizá tiene un nivel de dificultad. Tiene una cierta dificultad para que no se haga como el más fácil, súper fácil, hiper mega fácil, ¿no? Que se haga aburrido de lo fácil que es. Pero tiene ahí como una dificultad que no hay que ser no hay que ser muy listo para pasarse el juego, ¿vale? Que es lo que me pasa a mí. Que cuando tienes un nivel mental muy bajo, pues te lo puedes pasar y es lo que me ha pasado a mí. Que me lo puedo pasar con dificultad, pero me lo puedo pasar. Entonces, ya fuera de coñas, es lo que os digo, pues el juego está bastante bien por eso, porque tiene un nivel de dificultad ahí más o menos que está bastante bien, ¿vale? Y lo que es historia y tal, no han sido muy original, ha sido como muy... o sea, no historia, sino el mensaje que ha querido dar ha sido como muy... Tienes que llamar a tus padres, no sé qué, no sé, un mensaje que está muy repetido. Y la manera de contarlo no me ha parecido la más original, pero sí que es original. Es una tipa que vuelve a su pueblo y tenemos que arreglar cosas y esas cosas tienen como un cierto sentimiento. No sé, no diría que es muy original, pero tampoco es un copia y pega de algún juego. O sea, yo creo que está bastante bien. De valoración, pues a ver, no es el The Best Game of the Year, pero The Game of the Year, pero está bien. Yo de 10 le daría un 7. 6, 7, creo que está bien. He jugado mejores, pero está bastante bien. Y pues nada, si os ha gustado el directo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es darle al like, que yo vea ahí que os gusta el directo. El de Superliminal os gustó bastante y por eso es que he hecho el directo este de aquí. Y pues nada, espero que hayáis disfrutado este domingo por la tarde, que empecéis mañana ya con la semana con fuerza y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo que suba, que será durante esta semana. Subiré varios, porque como he estado un poco atrasado, subiré varios. Y así en directo, en contacto con vosotros, pues nada, nos vemos el próximo domingo. Espero que más temprano. Espero que las circunstancias den para que pueda hacer el directo más temprano y no se me haga tan tarde y pueda disfrutar del juego al máximo. Y pues nada, esto ha sido el directo de este domingo, de esta semana. Nos vemos el próximo domingo y en vídeo pues nos vemos el próximo vídeo. Vale, yo soy Juan Diego y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.